Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Vidas Comunes, Historias Extraordinarias. Vengo a traerte una historia muy linda. Mi nombre es Alejandra Juárez y te cuento que hoy tengo una historia de resiliencia, una historia en donde de repente te toca comenzar de nuevo. ¿Te pasó en algún momento en tu vida que tuviste algún suceso bisagra, algo que te hiciera decir, che, mi vida no estaba tan cómoda como la creía? O esto me está tocando algunas partes importantes de mi vida y tengo que dar un movimiento. ¿Qué hiciste? ¿Te animaste o te quedaste ahí? Yo te quiero contar ahora la historia de una persona que sí se animó a cambiar su vida y que siguió su corazoncito. Esas cosas me encantan, seguir al corazón. Así que bueno, te la presento acá, la tengo al lado a Ana Carolina Lobos. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo andás, Ale? Mucho gusto. Bien. Bueno, qué bueno esto de conocernos, ¿no? La verdad. Porque eh, veníamos charlando mucho por mensajes. y desde el primer momento siento como que nos conocimos, no sé, de otras vidas. De otras vidas. Sí. Además, eh, el conocerte para mí ha sido muy distintas de otras historias, porque te comunicaste conmigo, vos fuiste la que me buscaste, Sí. como para decir, quiero contar mi historia, tengo una historia para contar, tengo algo que quiero que el mundo sepa, y yo me sentí llena de orgullo cuando eso pasó. Muchísimas gracias. Y de verdad, porque digo, qué lindo que esto se empiece a mover, que esto comience a generar ganas de que personas también se sientan ahí en el sillón, que no es tan fácil, ¿no? Abrir el corazón, contar la historia, y que digan, tengo algo para decir al mundo y algo que les pueda servir. Así que desde ahí te agradezco un montón por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Me contabas, bueno, nosotras con Ana, les cuento que ya habíamos conversado y ya más o menos me contó su historia, entonces íbamos viendo qué partecita contar, ¿no? Y me contabas un momento clave en tu vida, que fue como que dijiste, che, ¿qué pasó acá? ¿Cuál Sí. fue? Yo siento que el momento que yo creía que los momentos importantes, que de hecho sí lo fueron, que han cambiado mi vida, han sido el nacimiento de mis 3 hijos. Eh, y después en algún momento digo, bueno, ¿cuál ha sido así el hecho bisagra? El nacimiento, la muerte de mis abuelas, hasta que me di cuenta que no, que el que había sido un antes y un después ha sido el hecho de que me saquen el útero, que ha sido una cosa muy fuerte, que en ese momento cuando me pasó yo no la podía manejar, no la podía dimensionar, no podía explicarlo. O sea, ¿por qué siento que tengo algo para contar? Porque eso que me pasó lo procesé o lo analicé durante mucho tiempo y recién ahora, con el diario del lunes, como yo digo, puedo contarte por qué pasó eso ¿O para qué, o no? para qué y qué resultado, cuál fue el cambio, pero después de un largo proceso y después de tomar conciencia de decir cuál fue el hecho y después qué es lo que quiero contar Sí, ¿qué es lo de que eso. quiero? A veces cuando nosotros acá en este programa contamos mucho las historias y decimos, cuando te pasa un suceso duro, ¿no? Algo que te cambia o algo que te moviliza interno, porque hay cosas que a uno las movilizan y a otras personas no, ¿no? En tu caso esto te movilizó completamente internamente por lo que me contás. Decís, tengo dos caminos, ¿no? O decir, qué injusto lo que me está pasando o qué feo, o la otra decir, bueno, agarro este dolor y veo qué es lo que puedo entregar al mundo con esto, ¿no? Y en algún punto siento que eso es lo que hiciste. Sí, y es el hecho de decir, cuando pude salir de eso, cuando me pude posicionar de una manera distinta, no desde la víctima de por qué a mí, mira lo que me pasa, Claro. porque es infinito, es insondable y es hasta alienante el tema de contar todo lo triste o lo fuerte, que sí hay que contarlo, pero en este caso cuando yo pude posicionarme desde otra manera, desde decir, quiero ser la protagonista de mi vida, quiero contar otra Eso. historia, quiero cambiar la historia,
es que, pude salir y posicionarme no desde cómo sufrí, sino desde, mira todo lo que logré. Todo lo que lograste. Porque, bueno, esto de que me hayan sacado el útero ha sido como un disparador que le puede pasar a cualquiera. O sea, en mi caso ha sido el útero, pero en cualquier... Claro, pero en tu historia eso significó algo, digamos. Significó un montón, porque yo siento que es como que hubiesen tocado un punto o sacado algo. ¿Has visto con esa estructura que vos sacás un cosito y empieza a desmoronarse todo? Sí, sí. Bueno, yo como un dominó, ¿viste? Claro. Mueves una pieza, se mueven todas. Yo siento que con eso el útero me permitió ver un montón de otras cosas que yo creí que lo había perdido todo. Uh-huh. Y después me di cuenta que gracias a eso, me rescaté a mí o me encontré a mí. Te encontraste a vos. Y que en realidad no perdí nada, porque bueno, hay cosas que no son tuyas, que no te pertenecen, digamos. Algo que me llamaba la atención era que vos me decías, antes de que suceda esto, lo de que te digan lo del útero y demás, tenías como una vida soñada ante los ojos de todos, ¿no? Sí. Esa es la parte que a mí me dije, wow, tenías la vida soñada ante los ojos de todos, pero te diste cuenta que no era tu vida soñada. Esa es la parte que digo, quiero ahí está el escucharte. Quiebre. O sea, cuando a mí me han sacado el útero, yo tenía lo que todo el mundo te dice que tenés que tener para ser feliz. Sí. La casa, el auto, el marido, el perro, los hijos, la profesión, el título. Entonces yo digo, ¿qué me pasa? Si es como que encima hasta culpa te sentís de sentirte tan mal. Claro, ahora ya tendría que ser feliz con todo lo que tengo. ¿Qué pasa que no lo estoy siendo? Soy una desagradecida. Es más, el útero me lo sacaron en un momento en el que yo ya tenía 3 hermosos hijos, no quería tener más hijos, entonces digo, ¿quién mueve? ¿Por qué? Y me había dado cuenta que ese disparador o ese vacío me hizo advertir que primero era feliz, o creía que era feliz, de acuerdo a lo que me habían dicho, dónde estaba la felicidad. Uh-huh. Y después que no me tenía a mí. No te tenías a vos. ¿Qué te habían dicho que era la felicidad? Esto que la deconstrucción de todos los estereotipos de género, el ser buenita, el calladita. Estos mandatos, ¿no? Los todos mandatos estos familiares. Mandatos de que tenés que casar, que tenés que ser buena hija, buena esposa, buena madre. Y lo que yo descubrí es qué soy cuando me sacan todo eso. Claro, ahí está el punto que te tocó. Después de todo esto, ¿qué soy si no soy madre? Claro. O que soy si te sacan esa parte que uno lo identifica como femenino, ¿no? Como mujer, o sea... Bueno, yo descubrí con esto que lo femenino, o sea, el derecho a la identidad, porque yo digo que con esto yo como que fui construyendo mi identidad a través del psicoanálisis, a través de la escritura. Pero lo femenino no tiene que ver con el sexo asignado, sino con una forma de estar en el mundo, en la vida. Uh-huh. ¿Por qué? Porque así como este proceso mío que se da desde el vacío y de ahí, lleva un tiempo, a cada uno le lleva el tiempo que necesite, pero lo femenino tiene que ver con lo sutil, porque yo me había dado cuenta que yo me convertí en útero. Claro, con el cobijar, con el... Claro, pero ese proceso de gestación de algo, de lo que sea en la vida, no necesariamente un hijo o de un nacimiento, es algo que lleva tiempo, es algo que no se puede apresurar, es algo que hay que cuidar. Y es algo que en el momento que sucede, como el parto, ya está, o sea, pujás y salen, o sea. Sí. Bueno, entonces, en todas las cosas de la vida, mi modo de ser es desde lo femenino. Bien. Conectándome también con la naturaleza, esa parte sutil que la naturaleza está sin hacer alaraca, sin hacer estridencias, sin
el sol sale para todo, no te está llamando la atención de que está. Bueno, en eso también fui como construyendo ese modo de ser o de estar en el mundo, que es desde lo femenino, pero como concebida como una energía, más que como un rol de acuerdo al género. Bien, sería como una nueva, bueno, sí, lo dijiste, como una nueva identidad, digamos, Sí. a partir de esto. ¿Vos sentiste que a partir de esta operación es como que naciste de vuelta? Sí, pero no me di cuenta hasta que escribí el libro. Hasta que escribiste el libro. Claro, Sí. porque una de las cosas que hiciste luego es escribir un libro. Claro. ¿De qué se trata tu libro? Y el libro se llama Útero. Ajá, ahí lo estamos viendo. Ahí está. Sí. Que es el acrónimo de un tránsito en reverso obligatorio. Sí. Que como me salió el título, de la nada, intuitivamente, como me salió todo el libro en sí. Porque en algún momento estaba yo y digo, estoy en mis 50 años y digo, en todas las anteriores etapas nunca me había dado cuenta que uno nunca se había valorado, por lo menos yo como mujer no había respetado cada una de esas etapas. Sí. Y digo, wow, bueno, quiero empezar a vivir la vida de otra manera. Y digo, bueno, ¿qué es lo más importante? Y ahí es cuando me doy cuenta que fue el útero y no otras cuestiones que yo creía. Y digo, ¿cómo ha sido este proceso? Un tránsito en reversa, obligatorio. Y digo, bueno, como que la salida para encontrarse es hacia adentro. Sí. Y desde adentro. Sí, sabes que lo súper creo así. A mí me pasó en muchas ocasiones, digamos, pero algo puntual es como viajar, mirá qué loco, viajar al exterior, pero era una analogía de estar viajando en mi interior, ¿no? O sea, estaba haciendo viajes, por ejemplo, no sé, quizás por algunas partes del mundo extranjera, que yo decía, bueno, es para conocer, ¿no? Pero en realidad era para conocerme. Entonces, muchas de estas cosas que vivimos es como para mirarnos por dentro y que vienen a mostrarnos algo, ¿no? O sea, me parece muy lindo esto que contás, digamos, que esto de la operación del útero y demás, o sea, vino como a mostrarte esta parte interna que estaba quizás, te voy a decir así, vos decime si es así o no, sí, como quizás dormida, ¿no? Antes, y que se despertó así con todo esto. Totalmente. O sea, yo siento que estaba dormida y que a raíz de hacer terapia o sí. de buscar en mí, es como que me fui despertando de a poco, porque uno alcanza como el nivel de conciencia de verdad que puede llegar a soportar. Sí, sí. Entonces, a mí, ¿qué me pasaba durante todo este tiempo? Iba a terapia y, bueno, había una parte sabia mía que nunca me dejó dormir del todo. Entonces, permanentemente sueño. Y a esos sueños que yo tenía, los iba escribiendo. Al principio no sabía qué me quería decir el sueño, entonces yo los escribía para acordarme, para que cuando vaya a la próxima sesión le cuente a mi psicóloga. Y después me pasó que bueno, a medida que iba soñando y que escribiendo el sueño, ibas recibiendo el mensaje también de ese sueño. Mira, o sea, muy conectada con tu intuición. Muy conectada, pero es un ejercicio que se hace. Sí, sí, sí. Como todo en la vida. Y es a raíz de escribir, o sea, todo esto que escribo en el libro, yo lo escribía, no con la necesidad de escribir un libro. Yo lo escribía para contarle a mi psicóloga, escribía para encontrarme. Y fue así como en las letras, con el psicoanálisis, desde adentro, porque es que descubrí que yo era útero. ¿En qué sentido? Yo digo útero, pero este mensaje le puede ir a cualquiera, porque eso que yo creía que había perdido, me convertí en eso, porque ¿qué es útero? Es casa, es cobijo, es nutrición. Pero volviendo al punto de, yo sentía que cuando me habían sacado el útero, digo, ay, el tema de los hijos, me había hecho mucho ruido el tema de los hijos, pero porque había sido lo más fuerte, lo más hermoso que me pasó en la vida.
Pero si yo no estaba lo suficientemente nutrida como persona, no podía estar a la altura de estos hijos que crecían. Sí. Por eso, ¿por qué digo yo que me convertí en útero? Porque el útero es algo que permite, que da vida, que construye, pero que permite conocer otros mundos. O sea, uno a través del útero trae a un hijo para conocer este mundo. Este proceso de conocerme a mí o de parirme a mí me permitió después volver al encuentro de mis hijos, primero para darme cuenta que nunca los había perdido, porque no son míos en el sentido de posesión. Vos hablás de pérdida porque se habían hecho grandes y claro, no estaban así como viste que los acobijo, los tengo acá en el regazo. Totalmente, yo digo, están creciendo, me dolía el corazón. Cuando vos te sacaron el útero, ¿cuántos años tenían tus hijos? Ellos ya eran grandes, o sea... Claro, era como quizás el despedirse de esa posibilidad de tener un hijo. Se me juntó todo, o sea... Claro. Yo ya no, o sea, creo que debo haber tenido entre 41 y 43 años. Ya no quería tener hijos. Mis hijos ya, o sea, ya tenía 3. Y mis hijos ya eran grandes, ya estaban en la adolescencia. Claro, claro. Pero si yo no hubiese pasado por todo este proceso, no hubiese tenido la suficiente sabiduría, inteligencia, lo cual no significa que uno no se equivoque siempre como mamá, ¿no? Pero... para estar a la altura de estos hijos que crecen. Porque yo siempre digo que, bueno, en mi caso, los hijos, un parto te parte, cada parto es un antes y un después de cada uno de estos hijos, pero era aprender a que uno es solamente un medio, que no son tuyos, que uno no se apropia, que los tenés que dejar libres, que los tenés que dejar crecer. Y que es parte de la vida, ¿no? Muchas obviamente, veces me imagino, bueno, yo no soy mamá, pero sí convivo con muchas madres. Y esto de dejar soltar, ¿no? Quizás un poco, o sea... quizás es un acto de amor. Sí. Y el dejar que ellos mismos vivan sus experiencias, el dejar que ellos mismos se equivoquen, que creo que es lo que más cuesta, ¿no? No soy madre, pero sí tengo, por ejemplo... alumnos o gente muy chica que es como que estoy tratando de cobijarlos de alguna manera, ¿no? O muy vulnerables. Y que digo, pero qué loco, el acto de amor más grande, como vos decís, es dejarles dar creo libertad. que lo difícil de ser mamá de adolescentes, que yo ahora los tengo, es esa delicada línea de hasta dónde ayudo sin asfixiar. Sí. Y hasta dónde suelto sin decir, corro la mirada. Claro, sí, sin quedarte ajena a la situación, a cualquier situación. Porque, como todo en la vida, si yo fuerzo un proceso, si ayudo en algo que no me corresponde a mí, si no les corresponde a ellos, estoy cortando. Estás cortando. Viste que hay la mariposa, cuando se está por convertir la oruga, cuando se está por convertir en mariposa, es muy importante no romper antes ese proceso o ese capullo como para decir que nazca o ayudarla a nacer, porque le podés romper las alas. Pero para eso se necesita esa sabiduría de entender que hay un brote que está por salir, que aunque yo no lo vea, no significa que no haya algo adentro. Sí. Porque hoy en día todo el mundo te pide cosas ya urgentes, mostrar. Y hay procesos que van muy por dentro, que son muy internos del espíritu. Entonces, bueno, entender que no porque yo no los vea no significa que no estén. Y entender que que es su proceso. Uh-huh. y va a germinar o va a florecer cuando sea necesario, pero que no son los tiempos míos. Tal cual. Cuando... Vos hablás de esto que pasó del útero, como para dejarlo como claro y explicarla bien a esa parte, que vos decías que tenías una vida totalmente perfecta a los ojos de cualquier persona, o sea, una vida en donde estabas respetando los mandatos familiares, ¿viste? Sí. Y bueno, llega esta operación del útero, ¿y qué pasó? ¿Dejaste todo o reacomodaste las cosas? ¿Cómo fue tu proceso después? Creo que de ahí lo más fuerte que hice y que lo más disruptivo que yo creo que
creía que era el antes y el después, aunque después me di cuenta que no, es que me separé. Ajá. Que fue una cosa así muy fuerte. Y de ahí empecé una nueva vida, o sea, me cambié de casa. Claro, te construiste de cero. Claro, O sea, me construí de cero. Sí. Pero en ese construirme de cero era también construir, que por supuesto en el proceso uno no lo ve y no lo entiende, es como atravesar una tormenta de arena donde vos no podés ver más allá de tus narices, o sea, o subir una montaña, no sabes en qué lugar estás. Te das cuenta que llegas a la cima cuando estás arriba. La cima, sí. Pero era, decir de qué modo quiero estar, de qué modo quiero vivir, de qué modo quiero relacionarme. Primero en eso era buscar paz. Yo no sabía que yo no me tenía. Qué loco eso Claro, no, yo creía que estaba todo perfecto. Esa parte no la sabía. O sea, vos aún cuando tenías esta vida que decís que era perfecta, ¿sentías que la estabas viviendo perfecta o te sentías incómoda? Había algo como esa piedrita. Claro, algo que te... Algo. Bien, pero como que no estaba tan a la luz, digamos. O sea, claro, no estaba tan a la luz. Lo que despertó fue esto del útero. Ay, qué locura eso. Y que tampoco sabía que no me tenía. O sea, esto lo puedo advertir ahora. Sí. Yo... Todo lo que hice fue buscando paz. Para mí, paz y sabiduría. Dicen, pedid y recibiréis. Bueno, yo pedí y el universo, tax, me mandó todo. Y como buena alumna aprendí. Yo no sabía que no me tenía tampoco. Qué feo, o sea, digo qué feo porque me pasó también el sentir que no te tenés y el tener que encontrarse y el aprender a amarse también, porque una cosa es, te encontrás, bien, bueno, ahora ¿qué hago con esta persona que encontré? ¿No? ¿Qué Aprender hago con a eso conocerla. que veo? Sí, porque cuando te aprendes a conocer, a encontrarte, hay luz, hay sombra, hay muchas cosas que hablábamos, ¿no? O sea, esto de la parte espiritual, ¿no? Que hay muchas cosas de uno mismo que son necesarias poner a la luz para decir, bueno, ahora sí me estoy encontrando, me estoy conociendo, ¿y qué hago ahora con esto? Totalmente. ¿No? Y hay que tener valentía para afrontarse a la verdad, porque a veces uno prefiere decir, no, mejor me quedo cómoda, ¿no? En donde estaba y no muevo tanto y listo. Hay una frase de Illa Escribano que a mí me encanta, que era que el riesgo de quedar atrapada dentro del brote era mucho más doloroso que el riesgo de florecer. Yo ya no podía seguir en esa vida, pero que no tiene que ver con la vida, con las personas, tiene que ver con mi modo de ser o con mi modo de estar, de esas creencias que fui derribando y que fui construyendo otras cuestiones, el aprender a estar, no sé, estás solita, no estoy o sea, estoy conmigo misma, que es lo más valioso, y solamente estando conmigo misma y en paz, es que puedo elegir si estoy no sé, con compañías de amigos, de los hijos, de quien sea, pero ya no tengo, digo los hijos porque es lo más fuerte y porque ya no tengo los hijos para que me llenen un vacío. Eso. ¿Entendés? Y ya la compañía no se hace por esta soledad, sino se hace por el simple hecho de compartir. De compartir. Porque te tenés a vos. Claro, de compartir eso que, no sé, que para mí el bien más preciado es la paz. Yo digo, la paz no se negocia, pero porque teniendo paz y sabiduría, que es lo más parecido a la felicidad, podés afrontar cualquier cosa. Sí. Porque uno dice, bueno, ¿qué quiero para mis hijos? No que sean felices, porque eso es una utopía. Que tengan la sabiduría necesaria para cada momento que les pase de actuar conforme al momento en el que estén viviendo, o sea, que tengan las herramientas. Y esto de ser fiel a sí mismo, porque vos fuiste fiel a vos misma. Había algo que no te estaba gustando, que algo te hacía ruido, decir, lo voy a escuchar y lo voy a seguir. Porque también estaba la opción de que no lo escuches y sigas cómoda, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho que se llama El mundo de Sofía, que habla de filosofía. Sí, es muy conocido. Y ahí habla en la primera parte en donde el mundo termina siendo como la piel de un conejo, ¿no? Nosotros estamos adentro de la piel y hay un gran mago que controla todo.
Y de repente hay algunos que se animan a subir por los pelitos del conejo y decir, a ver, ¿qué pasa en el mundo? Y otros se quedan muy cómodos abajo. Entonces, pero para poder tener la valentía de subir a esos pelitos, ¿no?, del conejo y ver que hay algo más y que hay algo que esté incómodo, se necesitan muchas agallas, no cualquiera, porque a veces es más cómodo quedarse en lo conocido y en la rutina y decir, bueno, pero ya tengo todo, me quedo cómodo y a esto lo voy acallando con el día a día. No es tan fuerte, lo acallo, bueno, a ver. Te sale por algún lado, sí. Pero sí, termina saliendo. Pero sí. incluso hay personas que aunque sale, no la siguen escuchando. O por miedo a salir, o por miedo a cambiar, o por miedo a esto de construirse, de reconstruirse, porque a veces hacemos una identidad tan fuerte con lo que somos. Totalmente. Con lo que creemos que somos, ¿no? Totalmente. Esto que hablábamos a partir de la profesión, no sé, qué sé yo. No, yo ya me identifico con que soy abogada, ponele. Y ya soy eso, no puedo cambiar o reconstruirme y empezar de cero y decir, che, ¿quién soy? Si ya, además, también la sociedad te dice que a determinada edad ya tenés que saber quién sos, o sea que, Claro, como sí. que a los 40, 50 años no vas a saber quién sos. Entonces, esa valentía a mí me parece fantástica. A mí me ha pasado que pude escucharme primero por estos sueños, porque, ¿por qué digo yo que es tan importante el psicoanálisis? Por supuesto he hecho psicoanálisis, yoga, reiki. Claro, o sea, ibas como buscando. De todo un poco, ¿no? Buscando, pero sí. Por el hecho de que escuchas solamente tu propia voz. Y en el tema de mis sueños, yo en los sueños soñé, o sea, mi inconsciente, mi sabia me dijo, si yo no me escuchaba, me moría. ¿Sí? O ¿Sí? sea, me soñé que me sacaban una foto. Bueno, es largo el sueño, pero... Sí, sí, sí. Y yo, de la manera en que me ponga, estaba en una determinada situación. ¿Has visto como en Volver al Futuro que sale como borroso, que se va como pixelando y desapareciendo? Bueno, yo desaparecía en la foto. Si yo no me escuchaba y no era fiel a mí misma. Fuerte. Fuerte. ¿En algún momento tuviste miedo? Sí, obviamente. Miedo, susto. Sobre todo es cuando uno está acostumbrado a ser obediente o a seguir mandatos, que no tiene que ver con los padres, sino con los mandatos que te dicen, no sé. En general, la vida misma, ¿no? O sea, sí. Sentí esa cosa como si estuvieses desobedeciendo, haciendo algo mal y que alguien ya va a venir y te va a retar esa cosa, como el chiquito cuando rotó el jarrón. Claro. Sí, obviamente que sí. Pero en el fondo había algo que me decía que es por ahí, y que no lo podía explicar tampoco. Sí, no podía explicar sí. por qué yo sabía que donde todo el mundo me decía que acá hay una pared, yo sabía que después de un tiempo iba a haber una puerta, no te lo puedo explicar, pero yo sabía que era por ahí. Y en relación a los sueños, a los libros que vos recién hablabas, sí. Hay un libro que yo leí que me encanta, que es el Caballero de la Armadura Oxidada. Ay, sí. Lo amo. Sí, uno de mis preferidos. Sí, claro. Olvídate. Y yo también me di cuenta que en este proceso de análisis, mis creencias, yo era mi propio dragón. O sea, yo tenía que vencer a esos propios miedos. Y es solamente en el silencio, como en la oscuridad del psicoanálisis, digamos, donde uno se escucha, que puede empezar a ver. A cambiar eso y a poder verse como esta parte interna. Sí, te entiendo. Sí. ¿Vibra algo por ahí? Sí, perdón. Esto está en vivo, así que es buenísimo. Perdón. No, por favor, pasa. Sí, es como escuchar a ese dragón interno, como vos decís. Es como... es también atravesarlo, porque en esto de la escritura, ¿cómo se supera o se cura una herida? Porque la herida de la piel, te pones la gotita, te cosen, Pervinox o lo que sea, y después de un tiempo pasa. Pero hay otras heridas, como los duelos o lo que sea, que era traspasándolos. O sea, ¿cómo se cura una ausencia? Sentándote con esa ausencia, por lo menos en mi caso.
sentándote con esa ausencia y escribiéndole. Claro. O sea, en el caso de mis abuelas, que yo en el libro hablo, bueno, sus muertes me habían marcado. Era la primera vez que se moría alguien en mi familia. Yo había vivido con una de ellas, era un montón. Y después me di cuenta, que también no sé en qué momento lo escribí, pero que a pesar de haber muerto hace mucho tiempo, porque han muerto cuando yo tenía 18 y a esto lo debo haber escrito a los 40, 37, no, después de los 40. Escribí sobre esta abuela y recién ahí terminé en la escritura de hacer el duelo, de darme cuenta qué tenía de esta abuela en común, que no quería heredar, que sí, y después de escribir me sentí en paz, porque también advertí que no se habían ido. O sea que la gente que uno ama se queda en el, no sé, en estos valores que te han enseñado, en estas cosas que dicen, no, has heredado de tu abuela. Bueno, era como hacer como un rompecabezas de, bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué tengo? ¿Qué no quiero tener? Exacto. Y que también ahí te das cuenta que no termina siendo casual ni siquiera la familia en donde nacemos. No, para nada. Familia, los vínculos, las personas que se cruzan en nuestra vida. O sea, que cada cosa, incluso esto que te pasó del útero, ¿no? Que decís, bueno, qué difícil. Y que quizás biológicamente decís, bueno, pero esto a tal edad te va a pasar. O sea, le tratás de buscar la vuelta científica. Sí. Pero descubrís que ya hay algo que está ahí, digamos, para que vos aprendas. Y capaz que vino en esta forma de útero. Totalmente. Que podría haber venido en la forma de la muerte de un ser querido, o en la forma de una enfermedad, o en la forma de atravesar diferentes cosas, ¿no? Pero fue, a lo que yo escucho, ¿no? A lo que vos me contás, que este útero fue lo que te despertó. O sea, eso fue como la bisagra que quizás dijo, bueno, ahora es el momento de dar el salto, o de mirarte, o de escuchar a estos fantasmas que decís, ¿no? Que estaban, el silencio, el dolor, que a veces uno lo busca sanar con paliativos, ¿no? O sea, como a ver, lo apaciguemos, lo Claro, tapemos, no. busquemos, no sé, cosas superfluas que nos sanen, cuando en realidad hay algo que quiere emerger de adentro, que si no lo escuchamos, eso te va generando muerte, ¿no? Muerte interna, lo que tuviste en tu sueño. Sí. Entonces, qué importante el poder haberle dado voz a eso. Sí. Y por eso digo, bueno, quiero contar esta historia. Porque aparte, o sea, esto del útero, que yo digo que es como un disparador, pero que podría haber sido cualquier otra cosa. Claro. Pero también desde lo real, en el momento en que me pasó, era como que nadie entendía. O sea, desde lo físico estaba todo perfecto, porque la operación había sido buenísima, el médico. Yo sentía por dentro, por mi alma, que no me podía parar, que no. Claro. Y era como que desde lo visible no tenía nada, pero también no había nadie que empatice con eso. O sea, no había un círculo de, no sé, terapias de autoayuda porque también hay una parte de esto de la mujer cuando le sacan el útero o de honrar esos procesos que no existen tanto. Sí, entonces era como que yo digo, ¿a dónde me apoyo para que me entiendan? Claro, ¿a dónde voy? Nadie me entendía, pero Carolina, estás perfecta. Era como que te haces la chiquita, sos mimosa, ya te pasó. No. Yo sentía que me habían partido, no sé. O sea, la sensación que yo tengo o que tuve, primero no tenía a simple vista nada, porque había sido una operación perfecta, laparoscópica y todo, no se veía nada por fuera. Yo sentía que el médico me metió la mano, me había sacado el alma, el corazón así, y me dejó vacía por dentro, y yo andaba por el mundo sin corazón. Algo así. Y vos decís, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo sano? Sí. ¿Cómo me encuentro? ¿Y qué hiciste? De todo, no sé, de todo. Lo fundamental que hice fue escribir y seguir con terapia, pero meditación. Pero mirarte, o sea, te miraste por dentro. Obviamente, claro. Mirarme, escucharme.
creo que también es permitirme ser libre de elegir yo cuál era el modo de felicidad. Que dónde estaba, no en lo que los otros me dicen, sino había descubierto que la felicidad estaba en un mate a la mañana, en mis plantas que veo crecer y florecer, en el sol, en la conciencia de la hora, del amanecer y del atardecer. Yo digo que, no sé, había vencido mis propios dragones y me puse en una torre porque vivo en un edificio donde veo el amanecer, o sea, me siento una privilegiada, el amanecer y el atardecer. Y con cada uno que es distinto, lo miro, lo agradezco, medito. Entonces, para mí ahí está la riqueza, ahí está la felicidad, en esas cosas está la paz, Sí. en lo simple, en lo que, no sé, no me quiero hacer la filósofa, pero en lo que no se puede medir, Sí, 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 sí. en eso. En el ser y no en el tener. Claro, ¿viste? Sí. claro, creo que había descubierto que lo fundamental es primero ser, después hacer y después recién tener. Pero esa filosofía de vida que descubrí fue a través de indagar en mí. O sea, eran cosas que yo las tenía, Sí. porque en un momento me hace gracia porque mi hijo me habla y me dice, sí, porque Aristóteles dice que lo bueno de la hoja en blanco. Le digo, eso lo digo yo en mi libro. Eso que descubrí no es que lo haya leído Aristóteles, porque sí leo, pero Te traspasó a vos, lo claro, sentiste. era Sí, sí. algo que yo lo encontré buceando en mi interior. O sea, todo esto de ser, hacer, tener, todo esto de construir la identidad o de descubrir estas cosas que sí suena poético, Claro. valora el amanecer. Bueno, yo lo viví, pero yo lo descubrí mirando hacia adentro en reverso obligatorio y solamente así, desde adentro, como una galaxia, pude surgir y de ahí surgir todo lo otro. Mi relación con la vida, con mis hijos, con la profesión, con la familia, con todo. Y mira qué importante eso que decís ahora, ¿no? En lo que más o menos hablábamos hace rato, en un mundo que está tan acelerado, ¿no? En un mundo que ahora la valía está en la competencia, en mostrar si sos bueno o malo para algo, en esta vorágine del día que a veces te lleva puesto y no te das cuenta y terminás quizás el fin de semana ya sin cabeza de tanto estímulo, ¿no? Con las redes sociales, que cada vez es un bombardeo de información constante entre falsa y no falsa, ¿no? Y decís, ¿y en el medio quién soy? ¿Qué pasa conmigo en el medio? ¿No? Porque veo, ¿no? En este siglo XXI y más en este último tiempo, que todos te dicen quién tenés que ser, qué tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer. Claro, ¿no? que si no sos de determinada manera no existís. Y que de hecho veo mucho este sinsentido en los jóvenes o en los adultos mismos de decir, es tanto lo que tengo que hacer y generar y hoy hablábamos en el programa de la mañana también, un trabajo tras otro y tener que estar así todo el tiempo generando, siendo productivo, mostrando que sos bueno, mostrando... Y decís, pará, ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con el interior? ¿No? Y entonces qué importante darse el tiempo de parar. Yo lo que por ahí intento transmitirle a mis hijos e incluso recordármelo a mí, porque uno por ahí también se pierde en eso, que lo que es... Capaz que te quieren ver, decirle que te vean. No hay que lo que es no hay que mostrar. Sí. El sol sale, o la luna, no se afana por mostrar. Y aunque vos lo quieras tapar con una mano, sigue siendo. Entonces, lo que uno tiene que tratar en este mundo, más allá de la conexión, que es buenísima, es tratar de estar conectado con uno mismo. Claro, claro que sí. Yo también en este nuevo estilo de vida
La primera hora de la mañana es innegociable, donde, bueno, me levanto, escucho mi sueño, lo escribo, lo medito, hago 2 o 3 posturas de yoga y me voy a trabajar. Pero les digo a mis hijos, no te levantes y vayas automáticamente al... Digo, primero, volvé a vos, como ponete el traje de quién soy, y de ahí recién salí al mundo. E incluso a la noche, les digo, después de determinada hora no se miran redes o no se ve el celular. Y bueno, por ahí me escuchan, por ahí no. Pero cuando están cansados, escuchan como alguna meditación o eso. Pero porque es necesario volver... Ay, sí, apagar un poco el sistema. Encontrar un equilibrio. Las redes son buenas, sí, perfecto. Sí. Te ayudan a conectarte, te ayudan un montón de cosas y no sé. Y yo aprendí un montón de cosas a través de las redes. Pero también hay que tener conciencia de la hora. O sea, cuando estemos comiendo, ¿por qué le vas a mandar un mensaje a otro? Digo, si no es urgente, conversá conmigo que tenemos 5 minutos para comer. Claro. Esa conciencia de valorar los pequeños minutos, los pequeños momentos, las cosas valiosas, porque, o sea, ¿por qué tenés que perder algo para valorarlo? Con la falsa creencia, no sabés si mañana, no sé, chao, me voy al trabajo, a la facultad, donde sea, dame un beso. No sabés si después va a estar. O sea, no sabés qué te puede pasar ni a vos, porque la vida es una incertidumbre, por más que uno crea que hay cosas que se dan por hecho, no las sabe. Bueno, es valorar y agradecer ese minuto, ese momento. Por supuesto que por momentos uno se pierde en eso, ¿no? Y volvés a eso de, ay, no muestro, el otro no sabe quién soy, por eso no valgo. Bueno, no. Y a veces, cuando buscas tu valor en la otra persona, corres peligro, porque no sabes qué es lo que la otra persona te va a devolver, ¿no? Y desde dónde lo va a ver, porque creo que solamente uno tiene que saber quién es, porque uno vive las 24/7 con uno mismo. Las otras personas quizás te conocen una parte, la parte que uno muestra, o la parte que uno decide charlar. Ahora mismo, ¿no? Yo conozco de vos una parte que vos me estás mostrando, vos conocés de mí una parte que yo te estoy mostrando, pero quizás no conocemos todo el ser de uno. Entonces, si uno no se conoce a sí mismo y no valora ese ser, ¿cómo podemos pretender que el otro lo haga? O que el otro nos diga quiénes somos, ¿no? Y cuando depositamos en el afuera eso, ahí hay una pérdida ya. Te perdés, te aliena, y aparte obtenés encuestas. Sí. 5 van a decir que sos divina, 3 van a decir que no, 20 van a decir que sos mal. No va por ahí. No va por ahí. No va por ahí el tema del ser, va por lo auténtico, por uno, por florecerse, por nutrirse, por germinarse. Y de ahí recién salís al encuentro del otro, te encontrás con otros por momentos. Y que eso está, yo creo que cuando uno está bien con uno mismo, el encuentro con el otro es fabuloso, es como desde lo que está pasando en el momento, y no con rastros de pasado, ni con rastros de traumas, digamos, o con rastros de cosas que muchas veces, no sé si te pasó, pero de escuchar a personas que decís, uy, pará, pero esta persona me está hablando desde el ego. Uy, pero esta persona me está hablando desde su miedo, o esta persona me está hablando desde... Decís, no, estoy conectando corazón a corazón. Que ahora es tan difícil porque estamos viviendo en un mundo con tantas corazas, con tantas máscaras. No sé si te das cuenta, pero a veces cuando charlas con personas decís, hay tantas máscaras. Te reís porque sí te pasa, me imagino, porque a mí me pasa. Y cuando veo a una persona que de repente se puede sacar las máscaras, para mí es como una bocanada de aire fresco, porque estás hablando de corazón a corazón, y que son las conversaciones más difíciles, las que no son tan usuales hoy en día, ¿no? O sea, es más fácil mostrar una imagen. Lo que pasa es que calculo que para tener la valentía de sacarte la máscara y mostrarte al otro, se requiere primero la valentía de sacarte la máscara y mirarte al espejo y decir, y amigarte con eso. Y ver la sombra también, ¿no? Lo que hablábamos. O sea, claro, que no solo somos luz, sino también sombra. Entonces, por ahí uno cree que se hace el tonto, o prefiere hacerse el tonto o la tonta en eso,
pero bueno, hay cosas que el alma te cobra después, digamos. Sí, después vienen las facturas. Porque Sí. en esto de ir sanando, bueno, yo también digo que sané a través del arte. Me permití hacer todo lo que mi alma me dictaba, no sé. Canté, que no significa que cante bien, aclaro, pero he cantado sola, en un grupo de murga, eh, saqué fotos, sigo sacando fotos. Sí, que varias de esas fotos mostramos hace rato por imágenes que Mira vos. pasaron. Sí, sí. Bueno, ya me olvidó lo que te había Eso. dicho, pero bueno. Es Que el te permitiste ser, digamos, claro, que te eso. permitiste hacer, digamos, el... De permitirme hacer todo lo que el alma te va dictando, y es ahí también donde uno se va conociendo o se va como construyendo también. Sí, tal cual. Mira, tengo mensajitos. Ay, Dios. Vamos a leer, dice Cintia Orquera, dice buenas noches, hermoso programa. Gracias, Sin. Ramiro Rivadeneira, hola Rami. Dice, hola Ale, mi mamá pasó por el mismo problema, pero por suerte pudo asimilarlo de mejor manera, dice, igual cada persona supera las cosas a su manera y es totalmente respetable. Claro, porque eso quizás no sea el hecho en sí, sino lo que el hecho despierta, ¿no? Claro, no tiene que ver Claro, con el útero en sí. Exacto, sino con la operación en sí, sino... Con a raíz de eso que pude construir mi identidad. Exacto. Y dice también, me pasó de ver mujeres sanando estas cosas en espacios fantásticos como las constelaciones familiares. Dice que a su vez dejan el trasfondo de cuestiones más profundas como las que plantea Ana. Besitos. Claro, un saludo, Rami, sí, realmente. O sea, es como que esto es lo que hablábamos recién con vos, Ani, o sea, que era como que no era el hecho en sí de la operación o del útero, que te decía incluso tu familia o tus alrededores, ¿no? Que decís, pero si estás bien, la operación fue exitosa. No. Es lo que se mueve interno y que cada uno tiene, o sea, como su factor bisagra que le va a mover, que quizás no sea el mismo para mí, o el mismo para vos, o el mismo para la persona que está fuera. Claro, en esto eso me mostró o me permitió construirme como ser o como persona. Claro. No solamente desde el rol de madre, porque yo creía hasta ese momento que en lo único en que era buena, ay, me da cosas decirlo, en lo único que era buena era como mamá, que no significa que haya sido una buena mamá, aunque sí, pero sentía que era lo único que tenía. Entonces, al haberme sacado el útero, digo, ¿y qué tengo ahora? Claro. Ahí te tocó la cepa que era tuya, absolutamente Y ahí tuya. es cuando pude construirme como persona, ni siquiera como mujer, como ser humano, desde el ser, más allá de los roles. Porque el tema de mamá, hermana, esposa, amiga, abogada, son roles que uno va cumpliendo. Pero para poder salir al encuentro de la madre, de la hermana, de la amiga, del hijo, de quien sea, primero tenía que nutrirme y crearme yo como persona desde lo más profundo de mi ser. Es que sí. Ese es como el mensaje o el aprendizaje de toda esta experiencia. Es que sí, que me parece súper válida y súper valiosa también. Porque como te decía, o sea, quizás, a ver, a algunos la muerte de sus papás o de sus abuelos significa un montón, para otros no. Quizás para algunos, no sé, una operación significa algo, un antes y un después, para otros un paso. O sea, hay tantas cosas que son tan distintas para cada uno, pero ahí está la individualidad, ¿no? Y lo que nos toca vivir, que es por algo, lo que yo te decía, que creo fielmente, ¿no? Que no es casual que estemos en la familia en la que estamos, no es casual que nos crucemos con las personas que nos cruzamos, que vivamos las experiencias que tenemos que vivir, y que a mí también me pasó de vivir ciertas experiencias y que algunas personas me decían, ay, pero no es para tanto, o sentía que lo decían así, Sí. y que yo digo, pero es que en realidad para ellos no lo era así, viéndolo desde su historia. Pero viéndolo desde la propia historia de uno, sí lo era. Entonces, qué importante es como el poder uno mismo valorizar eso. Porque a veces la otra persona
y que me pasó también, ¿no? De que, ¿viste cuando uno cuenta alguna historia y te dan consejos y te terminan dando un consejo que te hace mal y que decís, o que te hace bien, pero que depende hasta de la mirada de la otra persona? Había un libro también que decía, cuando buscas el consejo, buscas al consejero también. Entonces eso, ¿no? Muchas veces lo que uno dice también lo dice desde su propia historia, desde su propia vida. Entonces qué importante es que uno mismo la valorice y desde ahí el mensaje, el contar, el transmitir. Lo importante de esto es que como que es un testimonio de análisis porque cada uno tiene su propia experiencia y porque cada experiencia es válida. También es el hecho de eso de escuchamos pero no juzgamos. Es solamente escuchar porque vos estás escuchando desde este lado. No todo el mundo adquiere la capacidad, o también se requiere de un ejercicio, esa de esa escucha atenta, de esa escucha empática, sí, de esa cosa de... Por eso hablo de lo femenino, porque también uno hace el ejercicio de solamente te escucho. Porque sí, por ahí hay gente que te cuenta algo, ni siquiera para que... O sea, no está en mí poder solucionarte. Solamente es te escucho y te doy un abrazo y nada más. Pero para eso se necesita empatizar con el dolor ajeno, en algunos momentos haberlo pasado, y un profundo respeto para con eso que le pasa al otro. ¿Qué me da derecho a darte un consejo si no me lo pidió? Ni siquiera un consejo. Es solamente, mirá, yo lo hice de este modo. Vos fijate si esto que yo lo hice así a vos te sirve, pero eso también es, digo yo, como un estar femenino, porque es solamente abrazar, solamente cobijar y ya está. El otro ya sabrá en qué momento podrá superarlo. No, porque tiene que hacer tal cosa. Y todos se ponen a dar fórmulas. Si no, el mundo ya estaría dividido. Claro. No, es saber acompañar, es saber... Y esto que vos viviste, a mí me parece como muy valioso el hecho de que este suceso en sí, que podría haber sido cualquier otro, pero en tu vida fue este suceso, sí, te ayuda a encontrarte. Que eso me parece lo más sublime del ser humano, lo más sublime. O sea, el poder quizás hacer un párate en tu vida y decir, mira, en esto no estaba tan cómoda y elijo cambiarlo, y ahora vivir una vida quizás más tranquila, ¿no? En donde esto que me decís, me levanto a la mañana y qué sé yo, tengo mi tiempito de dármelo para mí, y durante el día y a mis hijos querer darle esto o mostrarle mi ser, que me parece lo más valioso y es muy valiente, ¿no? Cualquiera lo hace, vuelvo a decirte, o sea, algunos, vuelvo a citar este libro, ¿no? Algunos prefieren quedarse muy adentro de la piel del conejo ya con todo hecho, con todo armado, y decir y apagan la incomodidad. Conozco muchas personas que están en ese estado, ¿no? Que apagan esa incomodidad o esa voz que le dice que algo está mal y prefieren, bueno, ir tapándola con cosas, esto que te decía, con placebos, ¿no? Con pequeños placebos, y cuando eso se hace insoportable, bueno, veo la manera de drenarlo y después sigo. Pero requiere mucha valentía poder enfrentarse a eso o afrontar eso. Y esa es la parte que más me gustó de tu historia. Muchas gracias. La verdad que sí, y siento, bueno, también los sueños me lo mostraron, que ahí está la verdadera riqueza. O sea, que encontrándose uno o construyéndose uno, ya después no te hace falta más nada. Exacto. Y que es a raíz de eso que uno puede heredar cosas a los hijos. Si hablamos de riquezas, en este caso es porque uno transmite o en este caso hereda lo que es o lo que hace, no lo que dice. Claro.
o heredar fortuna, cualquiera te hereda. Sí, es verdad. No sería mi caso, pero bueno. No hay un testamento que Claro. diga, viste, bueno, va a heredar el carisma, va a heredar la... Sí, ¿verdad? Eso. Pero sí creo de el hecho de los modos de cómo buscarse, Sí. del hecho de cómo defender determinados principios, de ser sinceros, de ser valientes, de ser auténtico, De escucharse, de ser escucharse. uno mismo. Sí. Bueno, esa parte es como muy valiosa y si uno quiere que el hijo cambie o crezca, vuelvo a hablar de los hijos porque Sí, porque es lo que te interpela. Tengo que cambiar yo. Exacto, exacto. Ani, te cuento que ya estamos ahí a 2 minutos de terminar, a minutos. Así que si querés decir algo, tenés toda la cámara para vos. No, gracias por esta oportunidad. Y nada, qué sé yo. Para mí ha sido un placer y te agradezco un montón. Dos cuestiones. Primero, al que esté escuchando y al que pueda llegar a servirle esto, nunca deje de escucharse ni de buscarse, que se va a encontrar. Que se esté subiendo la montaña no significa que uno no sepa dónde está, no significa que no la esté subiendo. Sigan escalando, sigan encontrándose. Y a la Carolina que se escuchó la felicito. Enos aquí. Enos acá y gracias. Gracias a esa Carolina que hoy nos viene a contar su historia y que te aseguro que a más de una persona le va a tocar algo. Y que me gusta eso. Pensarlo de esa manera a mí me da mucha esperanza y como que me ayuda a sentir que este programa tiene un propósito. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias por estar. Gracias. Y a ustedes, bueno, ya está. Nuevamente el programa se nos hace como muy corto. Gracias por estar del otro lado. Gracias. Y bueno, y nos vemos la otra semana con una nueva historia acá en Vidas Comunes, Historias Extraordinarias. Chau, chau.